Historia vivida de España de Franco a Podemos 1970-2020 es una extensa crónica de la historia reciente de España escrita por Fernando Jáuregui. Revelaciones inéditas, hechos históricos desde la transición hasta nuestros días. Una crónica personal de historias propias contadas de la óptica privilegiada de un periodista que dice que es un mirón y que andaba por ahí. Fernando Jáuregui, bienvenido a Periodista Digital. Mirón. Lo dices en el libro, dices sí. que eres un... Es que tú, es lo que es un oficio de mirón. Sí, el de todos los periodistas es mirón y escuchador, ¿no? Esto consiste en contar historias que no cuentan los demás y en contarlas mejor que los demás. Ese es el periodismo de toda la vida y no hay que darle muchas más vueltas a eso, ¿no? Bueno, son son 600 páginas. 644. 644 de Vértigo, donde narras toda tu vida periodística. Arrancas allá a principios de los 70, cuando dejas la Escuela Oficial de Periodismo. Quiero pasar rápidamente por algunos años, pero no quiero dejar esa etapa que tienes en Piresa, en la cual te mandan a Portugal y te toca nada más y nada menos que la Revolución de los Claveles. Ahí yo creo que te hiciste hombre y periodista, ¿no? Ahí me hice hombre y periodista y revolucionario también un poco. Eso luego ¿Quién te manda? Rafael García Serrano te manda. Rafael García Serrano. Te manda a Portugal. Sí. Además ¿Con qué te encontraste? Me encontré con un mundo nuevo que yo desconocía por completo. Primero, los españoles desconocíamos Portugal en general. Segundo, desconocíamos lo que era una democracia, el funcionamiento de una democracia también. Y tercero, pues desconocíamos lo que era una revolución, mucho más todavía. Y yo me encuentro pues con una revolución en toda regla, donde los que la impulsan son los militares, que son los que en España frenan los cambios, precisamente. Claro, la situación era diferente porque allí estaban matando a militares en las colonias portuguesas en África, ¿no? Y bueno, y me encuentro con un país en ebullición, un país del que me enamoro profundamente, con una izquierda muy curiosa, de la que también en ese momento me enamoro, y con unos políticos, bueno, pues un poco, a veces demasiado políticos en el sentido más estricto de la palabra, pero ahí efectivamente me encuentro también con una forma de hacer periodismo que yo desconocía. Yo tengo que estar todo el día en contacto con colegas norteamericanos, algunos de los cuales manipulan las cosas, debo decirlo, otros no, y con colegas de todos los países, y bueno, y me juego la vida muchas veces. Es verdad, lo cuentas. Varias veces me juego la vida y sin quererlo, claro. Con Leguineche, con Alberto Míguez, Eduardo Sarmartín. Con Eduardo Sotillos. Eduardo Barrenechea, a quien elogias. Eduardo Barrenechea, que murió demasiado pronto, el pobre. Con Manuel Alcalá también pasaba por allí, Diego Carcedo, en fin, había una playa de, claro, era digamos, el foco de máxima atención del mundo, ya no digamos de España, que veía a España de pronto que en el vecino se le ponía respondón, ¿no? Pero te publicaban las crónicas o no. En un momento te preocupas. En un momento no me están publicando. En un momento no me publicaban con nada. García Serrano, ¿y qué pasa? Y García Serrano, que era un tipo, era un fascista sin duda, pero era un tipo muy gracioso. Me dijo, tranquilo muchacho, lo estás haciendo bien. Y bueno, me empezó a volver a publicar. Luego llegó Emilio Romero a la prensa del movimiento, y Emilio Romero dinamizó aquello y ya me publicaban muy bien. Pero claro, es que había un tipo allí que decía que me iba a venir a Lisboa a pegarme un tiro porque yo era un comunista. No lo era entonces, por cierto. Pero lo fuiste después. Me hice después, sí, cuando volví. ¿Cuándo llegas aquí a España? En el año 74. ¿Militante del Partido Comunista? 75, sí. Antes de morir Franco me hago militante del Partido Comunista. Estuve un año y pico nada más, porque yo no era comunista. Nadie de los que estaban en el Partido Comunista eran comunistas. Lo que pasa es que no había otra cosa, porque el PSOE no estaba por allí. No se le veía. Y si querías estar en unas trincheras de oposición, o eras comunista o te metías en los partidos a la izquierda del Partido Comunista, y no había más, porque socialismo no había. Tu relación con Carrillo dices que es buena, correcta, buena. Siempre ha sido buena. Carrillo era un tipo muy peculiar, sin duda, y acabó siendo más monárquico que Juan Carlos I, yo creo, al final. Pero era un tipo bien interesante, sin duda, ¿no? ¿Fichas a Raúl del Pozo, uno de tus logros dentro del Partido Comunista? ¿A Raúl del Pozo? ¿Cómo fue eso? No, nada, pues yo hablaba con la gente y que me parecía que era interesante, ¿no? Y yo ficho a Raúl del Pozo. Carrillo no le gustaba mucho la cosa porque no conocía a Raúl del Pozo, y él decía que ese trabaja en la prensa en el pueblo, en el periódico de Emilio Romero. Y dije, sí, bueno, ¿y qué? Y yo qué sé, y Paco Rabanne hace películas en España, yo qué sé, y en fin, y está Berlanga, claro, ¿y qué? Pero hay que entender que hay que integrar a esa gente en un movimiento organizado. Y bueno, pues al final... También sí, te metieron en la cárcel, fue por aquellos años, ¿no? Me metieron una noche nada más. O sea que tampoco puedo presumir. Me metieron el día que coronaban al rey. Por andar con artistas. Eso es. Con gente peligrosa, como Juan Diego. Con Juan Diego, con María Luisa San José, con Aurora Bautista.
estábamos en una manifestación en Carabanchel el día que coronaban al rey y nos metieron a todos en la cárcel y pasamos un día entero, pues hombre, con el miedo que pasaba, pero también divertido. Con un tono festivo. Es que parecía que pasaba una noche. Tú imagínate que viene un policía y le pregunta a Aurora Bautista, ¿usted quién es? ¿Cómo se llama? Y Aurora Bautista le contesta, yo soy Juana la Loca, soy Agustina Aragón. Todos los papeles que había hecho, es que no me conoces. No sé, bueno, claro, que yo era... Los propios policías estaban muy divertidos con los actores y de paso con nosotros. Ya se respiraba el cambio de régimen, ¿no? Bueno, el tono del discurso del rey, que yo no lo oí en esos momentos porque estaba muy ocupado visitando la Dirección General de Seguridad, pero ya era distinto de aquello. Que era en Sol, ¿no? Era evidente, en Sol, sí. Y luego, sí, en Sol, que era un sitio bastante temible, por cierto. Esto que ahora es la presidencia de la Comunidad de Madrid, en aquella época tenía unas celdas bastante lóbregas y bastante... A todos los que han pasado, por ejemplo, que cayeron en las manos de Billy el Niño. Hay gente que lo ha pasado mucho peor. Yo no puedo presumir de haber sido reprimido, ¿no? Hay una anécdota muy graciosa que cuentas que te pasaste por en el funeral de Franco. Ah, sí. Y pasas por ahí, justo por ahí. Estaba el féretro con Franco, estaba puesto allí en el Palacio Oriente y la gente pasaba y se hacía una inclinación de cabeza. Y había unos energúmenos allí, unos tipos... no estaba la cosa para no hacer inclinaciones de cabeza. Yo había ido como el curiosón que soy, el mirón que soy, había ido a mirarlo. Eso te pasa por mirón. Y claro, yo también hice la inclinación de cabeza con la mala suerte de que en ese momento empieza a transmitir en directo Televisión Española. Y te ve todo... Y me ve todos los partidos comunistas. Todos. No quedó ni uno. Fui el cachondeo universal. Aquello fue terrible, joder. Pero bueno. Bueno, no te expediente, pero hasta donde sabemos. No. Nada. Nunca he tenido problemas. Bueno, la la transición te pilla en el diario Informaciones. La transición me pilla en el diario Informaciones. Haciendo crónica política. Haciendo un suplemento político. Cuéntanos que hacíamos. brevemente ahí escribían... ¿Con qué redacción te encontraste? No, la redacción era pequeña. Era Guillermo Medina era el director y su mujer Emilia Ors era la redactora. O sea, yo tenía un director que era Guillermo Medina y una súbdita que era Emilia Ors. Éramos tres nada más. Y hacíamos un suplemento bastante notable, por cierto, aburrido, pero notable, en el que escribían pues todas las figuras emergentes que luego iban a hacer UCD. Pues escribían desde Miguel Herrero de Miñón, que estaba casado con una prima mía, y hasta, yo qué sé, pues Fraga también escribía alguna vez, y escribían pues todos estos, son Ortega y Díaz Zambrona, Óscar Alzaga, José Pedro Pérez Llorca, todos los que luego hicieron la UCD y después estuvieron acabaron, en esas guerras democristianas. Pero esto fue mucho antes, porque esto era en el año 75, y de hecho cuando se muere Franco yo estaba allí en Informaciones, y llorar a algún redactor, por cierto, veterano allí, en fin, fue una cosa... Pero tú no estabas, a ti no te tocó hacer la guardia como a otros. No, yo no iba, yo estaba haciendo el suplemento político, básicamente estaba haciendo el suplemento político. Incluso cuando se descubrió que yo era del Partido Comunista, vamos, de la Junta Democrática, pues ya perdieron un poco de confianza en mí, pero yo seguía haciéndolo, hay que reconocerlo. ¿María Antonia Iglesias también estaba en el PC? María Antonia Iglesias estaba también en Informaciones y estaba en el PC conmigo, éramos la célula supersecreta, éramos los únicos que yo creo que trabajábamos en medios, éramos, la organización de prensa... Pues era uno que trabajaba en Mundo Obrero, otro que trabajaba en no sé qué, pero así en medio, un medio de Esa sí que no lloró cuando murió Franco. No, todo lo contrario. María Antonia era una persona muy aguerrida. Lo que pasa es que era una persona con muchos problemas, evidentemente, y muy colérica, pero era una persona muy aguerrida, sin duda. Y difícil ya digo que éramos... ¿Cómo era María Antonia? ¿Difícil? Era muy difícil, sí. Pero era muy generosa y bueno, y muy valiente además, claro, era una persona tremendamente valiente y que no se callaba nada de lo que pensaba. Fuese lo que fuese, y aunque fuese a mí, que éramos muy amigos, en la época fuimos muy amigos, luego nos distanciamos un poco porque no nos veíamos, básicamente, y ella empezó a hacer tertulias de televisión en la que era demasiado... En la noria. Demasiado, en fin. Bueno, te propongo un paso rápido por los personajes del libro. Empezamos, si quieres, Juan Tomás de Salas. Dice, es un tipo irrepetible, Diario 16, más rupturista que El País, pero también más inestable. Sí, Juan Tomás de Salas lo que no era un empresario, o le faltaba la parte empresarial. Era un gran periodista, era un tipo muy bragado, que se dice, pero no era un empresario, y entonces pues siempre el Diario 16 siempre pecó de inestabilidad. Y luego pues estaba también muy sometido a los vientos de unos partidos, otros, aquellos, unos que se lo querían cargar, otros lo querían potenciar. Pero yo tengo un muy buen recuerdo de Juan Tomás de Salas, que era una persona pues muy... no era un tipo fácil tampoco, ni muchísimo menos. Bueno, claro, la gente interesante no suele ser fácil nunca, ¿no? Para tipos difíciles, que parece que
estabas rodeado. Mira el caso de Fraga, por ejemplo, ¿no? Dices que no llega a presidente por su pésimo carácter. Es que Fraga que era más temido. Ya el montaje aquel de los 7 magníficos en un hotel madrileño que se llamaba Mindanao, ya no existe, y que yo estuve allí, nos riñó a los periodistas, nos gritó, dijo que él era el que, porque yo soy el que a ustedes el carnet, que ustedes no sé cuántos. Se enfrentó con Miguel Ángel Aguilar ahí en público. Bueno, fue un desastre de tal calibre que ahí se veía que Fraga, el pobre, con toda su buena voluntad, porque la tenía, pero claro, un tipo que se cree superior a los demás, pues no suele gustarnos a los demás, ¿no? Y además te lo dice, ¿no? Es que, ¿sabes? Entonces, era un carácter, Fraga, sí. Yo tuve mucho contacto con él porque le seguí mucho, tuve que cubrir muchas informaciones suyas y campañas suyas y tal. Y la verdad es que no teníamos una buena relación, pero él me respetaba a mí, y eso es verdad, debo decirlo. Y tengo anécdotas en cantidad. Las cuentas en el libro. Porque, por ejemplo, Fraga era un tipo que de verdad dio la mano a un maniquí. En la velocidad iba dando manos y uno de ellos era un maniquí que estaba a la puerta. Él siempre me lo negó, pero como yo estaba allí mirándolo, claro, él no se dio cuenta. En realidad yo creo que él siguió toda la vida sin darse cuenta de que había dado la mano a un maniquí, porque total, él no percibía a la gente, para él eran números. Pero yo estaba allí y lo vi. Pero dices que toleraba muy mal la crítica, muy mal. Le dejen en evidencia. Sobre todo la discrepancia. Tú no podías discrepar de él en nada. Porque además enseguida te salga un libro. Mira usted, querido amigo, cómo viene aquí, no sé qué, no sé cuánto. Ni eso no viniese, no importa, pero era un figura. Bueno, quizás vamos, entre él y Suárez, afortunadamente tuvimos a Suárez, porque si llegamos a tener a Fraga haciendo la transición, Dios mío. Dices de Adolfo Suárez que es muy interesante lo que dices, que su paso por televisión española le enseñó a utilizar la televisión como nadie, quizás el primer personaje telegénico, ¿no? Esa campaña del 77, yo la recuerdo. Fraga, yo estuve allí en la grabación de Fraga y Fraga hizo una grabación espantosa mirándola, no se le entendía nada. Le dijo el asesor: oiga, señor Fraga, tenemos que repetir. Yo no repito nada, lo tengo ya. Y se fue a un mitin en Parla que tenía 200 militantes entusiasmados y hubiesen esperado 25 horas más. Suárez hizo una intervención, me acuerdo, mirando a todos los espectadores, usted y usted y usted y usted, les digo usted, o sea, una cosa que impactaba, sobre todo en aquellos momentos que no se conocía todo aquello. Y aparte que eso, yo creo que el ascenso de Suárez se debió al trato que dio el príncipe en televisión española, sí. El entonces príncipe. Se hicieron amigos ahí. Sí. Y luego consolidaron, de cuidarle, ¿no? Y luego consolidaron. Porque nadie le conocía. Bueno, pero él lo hizo bien y no todos estaban tan de acuerdo en eso. Por ejemplo, Arias Salgado no quería nada de eso, por ejemplo. Él tenía unos grandes enfrentamientos con Arias Salgado. Y bueno, en fin, yo creo que Suárez lo hizo muy bien. Su paso por la televisión y su paso por el gobierno civil también de Segovia, donde yo creo que se llevaba a cazar al príncipe por allí, pues ahí se hicieron amigotes. Se entendieron muy bien. Seguimos en este repaso de personajes. Rodolfo Martín Villas. Le elogias, dices, un todoterreno con una clara visión de España. A Rodolfo Martín Villas le elogio sin ningún tipo de reservas y lamento mucho todo el episodio que ha pasado con el juez Servini en Argentina, que yo creo que no tiene ningún sentido eso. No tiene ningún sentido reabrir causas históricas que ya primero están olvidadas por los españoles, segundo están súper amnistiadas y tercero, para colmo, en la que Rodolfo Martín Villas no tuvo nada que ver, dicho sea de paso, porque no era ministro cuando ocurre unos sucesos que la juez Servini le atribuye, que son los sucesos de Vitoria. Y yo creo que he conocido a poca gente con tanto sentido del Estado y tanta apertura mental y tanto sentido de lo que es el poder político como Rodolfo Martín Villar. Yo lo admiro sin ningún tipo de restricción y lo digo. Bueno, en todo caso, su paso del franquismo a la transición fue impecable, porque acabó incluso hasta siendo presidente de Sogecable. Si no hubiese habido una transición, un encuentro entre gente como Rodolfo Martín Villar desde el bando azul, digamos, y Santiago Carrillo desde el bando rojo, pues la transición no hubiera sido lo que fue. Pero hubo ese acuerdo. Y además facilitado por alguien como Adolfo Suárez. Y lubricado, vamos a decir también, pues por gente como Felipe González, que supo hacer una dejación de su programa de Máximos, más incluso poco después renunciaba al marxismo. Es decir, si no hubiese habido ese acuerdo general, no se hubiese producido la transición bastante afortunada que hemos tenido, porque a ver quién dice, qué me dice a mí que no fue una transición afortunada la nuestra. Ya llegaremos a Felipe González. Antes, Leopoldo Calvo Sotelo, cuentas que pidió tu cabeza. Se la pidió a Pedro J. en Pedro J, pero no era todavía presidente. Pues conté una serie sobre él, contándonos algunas cosas en su paso por el explosivo Río Tinto y tal, que fue una cosa... En fin, él se lo tomó muy a mal.
yo creo que le pidió mi cabeza, Pedro J no se la dio, pero dejé de hacer información nacional y pasé a ser jefe de internacional en el periódico, que también me divertía mucho, así que tampoco me quejo. Bueno, no fue el único que... Pero de todas maneras, hay que... cabeza. No, desde luego, pero desde luego, Rodolfo Martín Villa, Leopoldo Calvo Sotelo, que se ha dicho, el breve no hizo nada, sí que hizo. Hizo el juicio de campamento a los militares del 23F, que no era nada fácil hacerlo en ese momento, hay que reconocerlo. Y nos metió en la OTAN. Pero tú estudiaste el 23F y siempre te preguntaste por la trama civil por supuesto, de ese golpe pero en ese momento, y el papel de Cortina, y todavía te sigues preguntando sobre eso. Y no solamente el papel de Cortina y el de otros señores que... A mí me tuvieron 11 años procesado, a un grupo de 7 periodistas, por un libro que escribimos que se llamaba Todos al suelo, en el que hablábamos de esa trama civil. Y nunca se atrevió ningún juez a celebrar la vista oral porque hubiese supuesto reabrir todo el juicio del campamento y todo el juicio del 23F. Y claro, eso ya era mucha tela. ¿No se quiso llegar a la verdad del 23F? En el tema de la trama civil, desde luego, no. Hombre, yo lo que creo es que también luego ha habido muchos inventos. Que si el rey lo facilitó desde el libro último de Pilar Urbano y tal, yo creo que eso no es cierto. Yo del rey lo único que sé es que salió a la 1:00 de la mañana vestido de militar y desmontó el golpe en esa salida por televisión. Es lo único que sé. Lo demás... Pero tú lo que te preguntas es conspiranoico lo demás. Bueno, pero tú lo que te preguntas y lo que se preguntan muchos es, por ejemplo, cómo llegan... cómo llega gente que estaba vigilada en ese momento, que sabía. No, por supuesto. Bueno, pero es que claro, estaban todos fichados y controlados, ¿cómo entraron en el Congreso? Pero el encargado, Pancho por su casa. Pero el encargado de vigilarlos era Cortina. El papel de Cortina ahí, al frente del CSIC, era fundamental. Era el jefe de la AOME, de la Agrupación Operativa. De la Agrupación de Operaciones para Misiones Especiales. Sí, claro, de la AOME. Y el coronel San Martín pues estaba dentro del golpe, claro, y era el hombre de alguna... El hombre de transición Carrero Blanco, el hombre del CSET. Entonces, claro, realmente... Pues alguien no quiere enterarse de algo porque era muy difícil no haberse enterado a fondo, pero también es verdad que hay una serie de complicidades y de connivencias y de silencios y de que había que cambiar esto, e incluso yo recuerdo algún editorial del País, por ejemplo, diciendo que hombre, un militar presidiendo el gobierno no estaría mal, un militar democrático, porque se pensaba en la solución armada, y mucha gente pensaba en la solución armada. Y por tanto yo creo que esto no era tan claro como viene. Luego lo que pasa es que vino un bestia como Tejero, que él por su gusto hubiese fusilado a media España, claro, pero ¿tú crees que lo de Tejero tenía que ver con aquello o eran dos cosas que no tenían nada que ver? Tenían que ver, pero eran superpuestas. Eran superpuestas, Sí, ¿no? tenían que ver, eran paralelas, digamos. Como dos golpes paralelos, Sí, ¿no? sí, sin duda, no cabe la menor duda. Lo de Armada no tenía nada que ver con lo de Tejero, lo que pasa es que Armada se murió sin contarnos la verdad, ¿no? Pero sí, escribió un libro, pero escribió un libro fue que lo mismo que si no lo hubiera escrito. Esos libros que no... Bueno, Juan Luis Cebrián, háblanos de tu salida en el País. Creo que nunca habías hablado sobre tu salida de ese periódico y bueno, es una salida amarga. Es una salida amarga, sí. Donde cuentas que él te denigró injustamente. Eso fue después, cuando ya me fui, me fue bien. Ya una vez que te ponen ahí... te dicen afuera hace mucho frío, ya verás, tal y tal. Eso es, como luego... no hacía tanto frío, por lo menos a mí no me importaba el frío. No, es que un día me cambiaron una información que a mí me parecía muy sensible y muy importante porque no se creyeron mi información. Entonces yo ya a partir de ahí pues entré en una etapa... Tenía que ver con la sucesión, de Fernando Morán en el Ministerio de Exteriores. Yo decía que iba a cambiar. Tú decías que iba a cambiar porque Pedro J. Al día siguiente... Pedro J. pasa por ahí Pedro J. me dice, va a seguir. Va a seguir. Y dije, bueno, entonces ya se confirman mis sospechas de que va a cambiar. Nada más yo había oído que Fernández Ordóñez iba a ir y tal. Yo tenía muy buenas fuentes ahí, hasta el punto de que Fernández Ordóñez luego me ofreció irme a la oficina de información diplomática con él, que no fui, pero me lo ofreció. Y bueno, pues ya ahí ya empecé ya con un... Y luego pues yo vi que maltrataban a algunos compañeros míos, que los metían en... Cuentas algo terrible, dices... Bueno, terrible. Cuentas que en la redacción, Cebrián y Del Cader, por ejemplo, para dar una idea de que todos los redactores eran prescindibles, ponían a alguien que no sabía de fotografía, lo mandaban al departamento de fotografía, solamente para desmontar. Y alguien que era un especialista en deportes, y alguien que era especialista en deportes lo nombraron corresponsal político, que no sabía nada de nada, que era García Candao. O sea, pero quiero decir, a mí esas cosas me dejaban un poco descolocado porque yo sabía que me iba a llegar a mí mi turno. Yo allí era un privilegiado, era el corresponsal político, luego el corresponsal diplomático, el que viajaba, tenía el distintivo azul allí, lo que fuese. Pero yo sabía que algún día me llegaría. Y entonces pues yo creo que fue una huida preventiva, digamos, ¿no? Más que otra cosa. Pero sí me quedé, porque era el principal periódico en ese momento, era el que más podía coincidir con mis ideas, supongo, no sé.
a veces tenía una excesiva dependencia del Partido Socialista o del Partido Socialista Pero de no te Felipe González. en todo caso, de verdad. No, que va muy a arrepentir en absoluto, no. Lo que no me arrepentí es de irme. No me arrepentí ni de haber estado ahí 8 años ni de haberme ido. Pedro J. Ramírez fue jefe tuyo en Diario 16. Dices que, bueno, como persona insoportable, pero como periodista, el mejor que has conocido. Bueno, insoportable no sé, yo no le he tratado mucho como persona, pero desde luego pues no es persona fácil, no cabe duda, ¿no? Y él además tenía y tiene la tendencia a fabricar la realidad, que a él le gusta. Y yo creo que los periodistas tenemos que ser un poco más humildes y estar un paso más atrás. Nosotros no tenemos que fabricar ninguna realidad, nosotros tenemos que contarla, mejor o peor, pero fabricarla no. Pero una vez dicho esto, yo sin duda es el mejor periodista que he conocido. Y un tipo que le echan de Diario 16, porque lo echaron ignominiosamente de Diario 16, y a los 4 meses ya ha montado El Mundo, pues no es un tipo cualquiera, ¿no? Ahora a ver cuál es su deriva más inmediata, porque yo creo que en septiembre es cuando él quiere lanzar su proyecto, ¿no? De sacarlo adelante. Pero en fin, Pedro J. es una persona con muchísima capacidad. No cabe ¿A qué te refieres cuando dices fabricar la realidad? ¿Qué, pues desde el punto de vista periodístico? Yo creo que los periodistas no podemos apadrinar operaciones como La Reformista, por ejemplo, que él la apadrinó, o a políticos como Landelino Lavilla o como Calvo Sotelo, como no sé qué. Nosotros tenemos que contar la realidad, ¿no? Ni podemos enfrentarnos de una manera frontal y abierta pues a gente como Felipe González, porque no es, o sea, nuestra misión es criticar lo que haya que criticar, pero no poner a unos, quitar a unos y poner a otros, que es lo que se intentó aquí en un momento determinado. Una serie de periodistas, en aquellos que se llamaban ¿cómo se llamaban? Bueno, el Sindicato del Crimen, que decidieron, al margen de las urnas, quitar a Felipe González, contribuir a quitar a Felipe González. Yo creo que eso tampoco era bueno. Yo además lo dije y me enfrenté a algunos de ellos por decir estas cosas, ¿no? Yo creo que todo eso son vicios antidemocráticos, como lo era también el crear un conglomerado de televisión al servicio de Aznar, de televisiones o de medios al servicio de Aznar. Es una de las partes que más me ha gustado de tu libro. Y otro. ¿Cómo cuentas la política de comunicación de Aznar? Bueno, pero es que luego también se intentó con Zapatero, ¿eh? También se intentó hacer eso. Ya llegaremos. Ahora lo que pasa es que le salió rana y se dedicaron a otras cosas, pero... Ya llegaremos. Entre los que estaban dentro de ese sindicato del crimen, ahí estaban estaba maestro tuyo, Luis María Ansón también. Luis María Ansón, que fue el que lo denunció. Por cierto, fue el que lo descubrió, lo contó. Bueno, se le escapa ahí en esa entrevista. No lo contó, bueno. No sé. En la revista, ¿qué fue? ¿Tiempo? Donde con el hermano de Belloc. No me acuerdo, pero... ¿de verdad tú crees que a Luis María Ansón se le escapa algo? Yo no tengo esa sensación. Por otra parte, Luis María es un gran periodista también, ¿eh? Es un enorme periodista y un tipo cultísimo, que es uno de los referentes históricos del periodismo en este país. Aquí ha habido 3 periodistas que coincidieron en un momento determinado, que eran Pedro J., por supuesto, Juan Luis Cebrián, por supuesto, y Luis María Ansón, y eran unos periodistas de una categoría impresionante. Sí, pero otra cosa es que estés más o menos de acuerdo con unos. Tú como referente hablas de Ansón, hablas de Lázaro en lo que esos eran mis maestros, esos son tus maestros. Pero yo entiendo que tanto Pedro J. como Juan Luis Cebrián han sido y son, enormes periodistas. Lo que pasa es que se han derivado por otros temas, porque a lo mejor es que se les ha dado demasiado poder. Es que un periodista no puede tener demasiado poder. ¿Cómo puede ser que en tu despacho en Suiza no tenías una foto del rey? Y llega Luis María Ansón y te dice, pero... Yo era el delegado de la Agencia F en las Naciones Unidas y tenía mi despacho ahí en las Naciones Unidas. Y lo único que le llamó la atención, yo le enseñé a aquellos, mira, y que aquí no me interesó nada. Y de pronto llega después y dice, pero ¿cómo es posible que no tengas un retrato del rey? Y pues mira, Luis María, es que aquí por las calles de Ginebra no venden retratos del rey. Mañana mismo tendrás el retrato. Mañana mismo tuve el retrato. Así lo tuviste. Seguimos, Felipe González. Nunca te has llevado bien con él. Dices, hablas de esa tendencia fuguista controlada. Sí que me... yo cuando estaba en El País de corresponsal político, yo era un privilegiado. Yo entraba en la Moncloa casi como perico por su casa. Esa es la verdad. Con Felipe, con Guerra y con Narcís Serra en su momento. O sea, yo tenía muy buen acceso a fuentes, las más altas fuentes, por estar en El País, no por mí. Pero no tenía yo mala relación. Lo que pasa es que, no sé, algo se fue torciendo. La última legislatura de Felipe González fue desastrosa y yo lo contaba, claro, es que fue desastrosa, es que ahí tuvimos... ¿Pero quién es ese que te dice estoy aquí con un amigo tal? ¿Eso fue con Zapatero o con Felipe? Eso fue Zapatero. Eso fue Zapatero. Eso llegaremos. Fue Pepiño Blanco que te dice estoy aquí con Jauregui y tal. Es que yo creo que al final
yo me volví mucho más crítico porque es que la última parte de la legislatura, yo quizá pues a lo mejor algunos me podían tomar por felipista al principio de la cosa porque para mí era cambio. No sé si lo fui nunca explícitamente, desde luego, y nunca tuve más favores que los derivados de estar en el país, que eso siempre pues me abría más puertas, ¿no?, informativas. Pero la verdad es que en los años 93 a 96 fueron un auténtico dislate todo él. Bueno, y es que la legislatura acabó con la dimisión del vicepresidente, y acabó con la dimisión del ministro de Defensa, y acabó con la dimisión del encargado de los servicios secretos, nada menos. Es que, perdón, es la alergia primaveral que me tiene. Pues hombre, yo creo que esto hay que anotarlo en algún cuaderno, y estuvo Mariano Rubio, y estuvo Perote, y estuvo Javier de la Rosa, Bueno, y es mira, la época de Mario Conde, y es la ahora que volvemos a hablar de Roldán, ¿no?, de todo el caso Roldán. Bueno, Roldán dice Roldán, que, por cierto, este fin de semana le acusó a Felipe González, sin nombrarle, de cobrar 28 millones de pesetas mensuales en sobresueldos. Ya, pero esto se dice. Si tienes que decirlo, esto no... No, pero Roldán lo que dice es, esto fue en un juicio, se lo preguntan a su secretaria. Oye, Roldán estaba ahí. Yo o sea, creo... es una acusación grave. No digo que sea cierta, pero digo que si es una tienes que acusación decirlo, grave, ¿eh? lo dices. Yo no tengo constancia de nada de eso y por tanto no voy a abonarlo. Yo lo que sí sé es que en algún momento se destinó una partida de los fondos reservados, y eso lo hizo alguien desde la Moncloa, una persona de confianza de Felipe González, para pagar el rescate de un capitán de la Marina Mercante Española que estaba en un país peligrosísimo. Roldán dice que fue alguien de quien tú hablas muy bien, que es Rafael Vera. Yo creo que Rafael Vera tuvo que utilizar fondos reservados para muchas cosas, y eso es verdad, seguro. Lo que no estoy nada seguro es de que él se quedase para nada, y como no me consta, yo no quiero abonar, yo no soy un juzgador ni soy un difamador, yo no quiero abonar tesis que no me constan. Claro que naturalmente los fondos reservados están para lo que están, y muchas veces pues a lo mejor hay que pagarle a Paesa, el muerto falso, para que traiga a Roldán o para algunas otras cosas, pero a mí no me consta que haya habido enriquecimiento, por lo menos de las personas a las que tú estás nombrando, y yo de tal manera porque voy a fiarme yo de lo que diga Roldán. ¿Llegaste a alguna conclusión de esa tendencia fuguista controlada, eso de Felipe González de me voy? Estaba todo el día me voy, harto, que me voy. Estaba todo el día, y luego se olvidaba que te lo había dicho y decía, no, yo no pero si me lo dijiste el otro día. Sí, y de hecho fue muy sonada una entrevista con Susana Olmo, una periodista fantástica que se murió hace 2 años, que se lo confesó, y Susana pues lo publicó. Y bueno, luego él intentó volver grupas, pero se lo había dicho y ahí estaba, ¿no? Entonces, ¿a qué jugaba? Pues yo creo que es el carácter de Felipe González, pero esto es la rana y el escorpión, pues es mi carácter. Pues Felipe González, ese es su carácter. Tiene muchas cosas muy buenas y fue un estadista en muchas cosas, esa es la verdad. Bueno, que no quiero que quede la sensación de que todo fue malo, ¿no? Felipe González fueron 13 años donde hubo sus luces y sus sombras. Pero también hay que hablar de las sombras, es que ahora no nos podemos olvidar de las sombras. Vamos acabando. Aznar, como te decía, me parece la explicación que haces de todo lo que fue la estrategia mediática del aznarismo, lo explicas con muchísima claridad y me parece lo mejor del libro. Fue terrible. Finalmente, ¿logra al final vencer a Prisa o fue una victoria pírrica? Yo creo que al final vence Prisa. Es que Prisa al final se quedó con todo, con los derechos del fútbol, con todo, pero al final se le alió Asensio de Antena 3 y el periódico. Sí, pero después lo perdió con Telefónica, la mano de Telefónica y la mano del gobierno, claro. Sí, yo creo que al final todos nos quedamos con la sensación de que Jesús Polanco, que era un fuera de serie, dicho sea de paso, se había alzado con el santo y la limosna, sobre todo con la limosna, que es lo que le interesaba a él. Pero fue una época muy empobrecedora para la independencia de la información, porque claro, los medios se alineaban en un lado o en otro de una manera muy descarada, ¿no? Y en fin, y la Moncloa jugó de una manera muy descarada. En fin, esto algún día tendría que contarlo Miguel Ángel Rodríguez, que tuvo un papel allí, pero no sé si lo contará, claro, porque los protagonistas, los que contamos las cosas, o debemos contarlas, yo creo, somos los mirones, no quienes protagonizaron en un sentido o en otro las cosas, ¿no? Pero Aznar era un tipo muy curioso también. A mí me llamaba Jauregui el malo, porque yo tenía un hermano que trabajaba en Moncloa, que era subsecretario en Moncloa, que era Jauregui el bueno, mi hermano Alfonso, claro, y yo era Jauregui el malo. Pero además lo decía, no creas tú, se lo decía a mi hermano. Mira, por cierto, me ha gustado que cuentes la anécdota de Aranda de Duero, la del curso de Prensa y Poder, que la cuentas ahí, cuando te esperaban a Ramón Jauregui, sí, llega Fernando Jauregui, pero te esperaban 10 cámaras de televisión. Yo me encuentro con 10 cámaras de televisión, digo, ¿qué he hecho yo? En Aranda de Duero, para hablar de una cosa que se llamaba
medios digitales y estrategia de comunicación. No sé, una cosa sí, pero claro, el día anterior Ramón Jáuregui había puesto a parir a Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez, porque no apoyaba a Juncker. Entonces me estaban esperando. Y entonces una chica guapísima, me acuerdo, de Antena 3. Sí. Me dice, oiga, ¿usted quién es? Digo, yo, Fernando Jáuregui, el que da la conferencia ahora. Y dice, oiga, pero si estamos esperando a Ramón, no es por desmerecer, me dice la chica. No es, con cara de cabreo, además, como si yo fuese culpable. Sí. Digo, bueno, ¿qué quiere que le haga? Me ha confundido mucho con Ramón Jáuregui. Incluso una vez, en una cena, me dijeron, hicimos una broma diciendo que éramos hermanos, y un imbécil... Porque hay que ser imbécil. Dijo, es verdad, os parecéis mucho. No hay dos personas más disímiles que Ramón Jáuregui y yo. Bueno, llegamos a la etapa de Zapatero. Estrategias mediáticas en el zapaterismo tiene nombre y apellido, Miguel Barroso, a quien no dejas bien en el libro para nada. Es más, yo tuve la información de que Miguel Barroso iba a ser cesado y lo publiqué en mi periódico y en otros, en donde pude, vamos. Y me llamó un día y me dice, ¿qué ganas tienes de mandarme el motorista con el cese, eh? Y le dije, mira, tengo tantas ganas de que te vayas que yo mismo conduciría la moto, le dije, dejando horrorizada a mi secretaria, la maravillosa Alicia Hernández, que es una cómplice mucho más, que es toda educación y tal. Y dice, ¿pero cómo le has dicho eso? Digo, que Miguel Barroso creo que ha sido un tipo nefasto. Creo que lo cuentas, pero ¿qué había hecho Barroso que te indignó tanto? Bueno, entre otras cosas... Atacar a los medios digitales, por ejemplo. Entre otras cosas, se reunió con todos los grandes anunciantes para que a los medios digitales nos quitasen la publicidad, porque molestábamos. Entre otras cosas, pues yo creo que hundió... aparte de la responsabilidad del propio Zapatero, Miguel Barroso tuvo mucha responsabilidad en cómo le fue de mal a Zapatero con los medios y en general, porque es que Zapatero no daba una en las cosas que decía muchas veces, ¿no? Pero en fin, es que Miguel Barroso yo creo que le asesoraba mal. Le dijo, nada, tú hazte amigo de Pedro J y de Federico Jiménez Los Santos, ya está todo hecho. Y ala, allá que se fue Zapatero sin encomendarse ni a Dios ni al diablo. Y mira lo que ha pasado. Y Guerra Prisa también, en ese sentido, es una copia del aznarismo, porque también el zapaterismo mediático le pone la prueba a Prisa. Por supuesto, fue al revés. En este caso fue aliarse con el mundo, pero una alianza de hierro, ¿eh? Y un desamor a Prisa, sí. Prisa, la verdad es que le combatió bastante. Pero, ¿cómo hace Prisa? ¿Cómo hace Prisa? Yo creo que era una guerra, no tanto a Prisa, sino más a Rubalcaba. Creo que el zapaterismo mediático se explica por esa guerra Barroso-Rubalcaba, ese odio africano. Supongo que también. Supongo que sí. ¿Quién te quitó de Onda Cero como tertuliano? Si esa es una casa donde no pagan... Pues yo creo que fue Miguel Barroso. Creo que dices Carlotti, ¿no? Bueno, pero con Carlotti, pero en la alianza con Carlotti, yo creo que sí. ¿Pero es verdad que se enteran ellos antes de que te van a quitar? Y el que no se entera soy yo. A mí me llama Pascual Sifilia, que trabajaba en la Moncloa en ese momento. Digo, oye, si podemos hacer algo por ti. Digo, ¿cómo? Y luego me llama alguien del PP, que no estoy autorizado a dar su nombre porque me pidió por favor que no, lo mismo. Si podemos hacer algo por ti, digo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es que como te van a echar, y digo, entonces llamé a Ferrari, al presidente de Onda Cero, amigo mío, y dije, oye, ¿qué pasa? No, ven, que tenemos que comer y tal. Bueno, nunca me dijo con toda claridad porque quién había presionado para mi salida, pero no, desde luego, no era ni Carlos Herrera ni Carlos Alsina, que los dos estaban encantados conmigo, yo encantado con ellos, ¿no? Pero o sea que estas cosas pasaban. ¿Pasaban o pasan? Ay, amigo, no lo sé. Ahora sí, pasan. Yo creo que en algunos medios pasan. Porque también corresponsales políticos que están al pie del cañón me dicen, no, es que hay listas negras y tertulianos que se van, pum. Yo creo que el poder siempre intenta invadir los medios de comunicación, siempre ha intentado invadirlos. Y yo creo que eso es innato. Es decir, no creo que pueda cesar nunca. Lo que sí se puede hacer es resistir a las presiones. Ahí ha habido una época en que no se resistía nada, y en determinadas empresas, pues, oye, ahí el que mandaba y venía y decía, y ahora quita este, pon a este, mejor ponemos a este y este otro, y ahora saca un periódico en catalán y ahora saca otro periódico en español. Pero fíjate que la izquierda mediática siempre presume, o por lo menos la etapa de Zapatero, de haber sido una etapa plural, una etapa donde todos tenías voz. Donde lo fue en Televisión Española, yo creo, más que otras veces, desde luego. Yo creo que al final, insisto, el tándem Zapatero-Barroso intentaron crear un conglomerado mediático con base en el imperio Roures, digamos, que ahora les ha salido mal porque al final se han dedicado a apoyar a Podemos, pero se creó en la Moncloa. Esa es la verdad.
Zapatero, ¿llegaste a descifrar a Zapatero? Dices que es un personaje, le das vueltas a lo largo del libro, te preguntas mucho sobre él, si es de verdad, si es de broma, quién es realmente, ¿no? Zapatero es buena persona. Es un tipo bastante honrado, yo creo. Y luego pues no piensa lo que dice. No es que no diga lo que piensa, es que no piensa lo que dice. Es que yo creo que es muy simple. Zapatero tiene un mecanismo de combinaciones mentales. O sea, que dice lo primero que se le viene a la cabeza. Es que creo que es muy simple, insisto, que es que su razonamiento siempre ha sido demasiado binario. Y entonces un político no sé si se puede permitir. Y un político que vive en unos momentos así, pues no estoy muy seguro. A mí me ha dicho cosas que me han desconcertado. Pero no a mí, a todo el mundo. Tú le seguiste muy de cerca con el tema de las negociaciones con ETA. Tienes un libro publicado en el 2009. Eso fue lo mejor que Zapaterato. hizo, porque él le echó mucho valor ahí, hay que reconocerlo. Nadie le secundaba, incluso dentro de su propio partido, pues no le quería mucho, no querían mucho negociar con ETA. Hubo una oposición de una parte de la judicatura absolutamente frontal, encabezada por Grande Marlaska, y el PP... Pues, ¿pero por qué sigue negociando? Lo que no se entiende es por qué sigue negociando después de la T4. Yo tampoco lo entiendo. Sinceramente no lo entiendo. Y aparte, bueno, él estaba convencido de que eso iba a acabar con ETA. Y de hecho acabó con ETA. Sí, pero lo que acaba con ETA es Rubalcaba cuando les pone el CITEL delante y empiezan a caer como... Sí. Pero cuando ya estaba ETA... cucarachas. Pero es que ya se la conocía ETA por arriba, por abajo. Claro, es que la negociación lo que permite, me dicen algunos de los negociadores, la negociación lo que permite es conocer a ETA en su más profunda... en los mecanismos de funcionamiento más profundos. O sea que gracias a la negociación después sabe por dónde atacar. Yo creo que sí. Bueno, de hecho estaba, por ejemplo, Thierry estaba en las negociaciones y su caída es determinante. Y Josu Ternera, ahí el gran misterio es Josu Ternera. ¿Qué pasó con Josu Ternera? Te lo preguntas en el Siempre lo sabían, dónde estabas. Siempre era la baza para negociar, pues seguramente sí. Ahí sí, el único dirigente de ETA que no ha sido capturado, que no ha pasado por las manos policiales, todos han ido pasando, todos han ido cayendo. El único ha sido Josu Ternera. ¿Y de Juana? Que a mí me dijeron que estaba... ¿De Juana en Venezuela? ¿Salen las fotos? Falta que salude a la cámara. Pero de Juana es una anécdota. De Juana es un miserable, se mire como se mire, humanamente un miserable, un tipo tornadizo, un tipo mala persona, yo creo, por lo que me han contado. Yo no lo conozco ni quiero conocerle tampoco. No creo, Fernando, que haya buenas personas en esta. No, bueno, hombre, habrá tíos que serán más idealistas o menos y que sean... No, claro, por supuesto. Pero bueno, este debe ser especialmente malo. Digo como retorcido, como tipo absolutamente... Pero yo creo que no pinta nada en ETA. Yo creo que ya no es de ETA él, ni mucho menos. La última. ¿Por qué Rajoy no te deja preguntar en las ruedas de prensa? No lo sé, pero ya lo tengo comprobadísimo. Hubo una rueda de prensa... ¿Qué tiene miedo? ¿Que le preguntes por Rumasa? ¿Como Mariano Guindar? Rumasa, figúrate tú, ¿qué tendrá que ver Rajoy con Rumasa? Yo creo que funcionan, los líderes políticos funcionan muchas veces porque les seas o no les seas simpático. Yo es obvio que no le soy simpático, pues ya está, no pasa nada. Con Rajoy, yo creo que los periodistas, poco, ¿no? Para él todos son... Bueno, yo creo que él lleva a la Moncloa gente más... que consideran más afecta. Yo creo que cometen unos errores de comunicación, como se está viendo estos días tan tremendos, que es que no lo entiendo. Y le tengo mucho respeto a Rajoy, lo digo de verdad. No tengo... Simplemente es al presidente que menos he conocido porque es al que menos he ido a cumplir mi deber informativo a la Moncloa, porque yo creo que un presidente debería llevar a periodistas a la Moncloa, debería hablar con gente de la puñetera calle, cosa que no hacen nunca, claro. Y bueno, pues eso, así va la cosa. Tú. Fernando Jáuregui, enhorabuena por esta historia vivida de España, de Franco a Podemos. Pues muchísimas gracias. Hablando. Me ha costado mucho hacerlo, no creas, muchos años. Enhorabuena. Muchas gracias.